Estambul, una ciudad en la encrucijada de continentes. La capital de imperios del mundo libre, una mina de monumentos de las grandes civilizaciones. Durante 2000 años, Estambul ha sido codiciada por extranjeros, amada por su mosaico de culturas, pero saqueada por su riqueza. Ha sido el objetivo de aventureros con sueños de una conquista global y ha soportado más contiendas armadas que ningún otro lugar en el mundo. Las batallas libradas contra sus murallas destruyeron grandiosos reinos, pero aquellos afortunados salones de recepción y dormitorios del palacio eran igual de mortíferos. Para ganarse a Estambul, una muchacha del harem sedujo a un imperio. Unos cruzados se jugaron sus almas. Y un espía de la Guerra Fría traicionó a su patria. Estas son historias de intrigas en la encrucijada del mundo que cambiaron el planeta para siempre. Intriga en Estambul. En Estambul, Turquía, Europa y Asia casi se juntan, separadas solo por un río, el Bósforo. Estambul vive en ambas orillas. Es la única ciudad en el mundo en abarcar dos continentes. Su lado europeo está dividido una vez más por un muelle. Los ríos navegables convergen en lo que se llama la Ciudad Vieja. Por más de 2000 años, le han depositado riquezas, comercio, religión y gente. Estambul se tornó en un caleidoscopio de culturas que llegaron de los 4 confines del mundo. En las fes y costumbres de su gente hay fragmentos de la turbulenta historia de Estambul. Es una historia de grandes potencias que han tratado de hacer la ciudad suya. Ellas codiciaban a Estambul porque sus ríos navegables la hacían un hogar ideal para los imperios. Desde un punto de vista estratégico, la ciudad vieja es el bien inmueble más caro del mundo. Por esto, Estambul ha estado siempre en peligro. Para ganársela, los invasores emplearon ejércitos e intrigas. Fue llamada Constantinopla, en honor al emperador romano Constantino el Grande. En el 380 a.C., la reclamó para Roma y estableció el Imperio Bizantino. Esta potencia mundial era la defensora más pétrea de la fe cristiana. Constantinopla se convirtió en la ciudad más rica de la tierra. Pero la gente del Asia Central tenía los ojos puestos en Bizancio. Conforme el imperio declinaba, ellos avanzaron. Los casi invencibles otomanos tomaron la ciudad en 1453 y fueron los primeros en llamarla Estambul. Siendo musulmanes, blandieron el poder estratégico de Estambul como una espada para librar una guerra sagrada contra Europa. Hizo falta un gran héroe para romper la cadena de la invasión. Durante la Primera Guerra Mundial, Mustafa Kemal Atatürk llevó a los turcos a la victoria en Galípoli. Más tarde expulsó a las fuerzas extranjeras y fundó la República Turca. Atatürk previó la inminente Segunda Guerra Mundial y su amenaza sobre la libertad recién hallada de los turcos. Solo la neutralidad aseguraría su independencia. Pero un complot para meter a Turquía a la contienda trajo la guerra a Estambul. 11 de marzo de 1941. En lo más álgido de la Segunda Guerra Mundial, el Expreso de Oriente se bambolea rumbo a Estambul.
Durante medio siglo, el famoso tren ha hecho un viaje de 3.200 kilómetros entre París y el este. Ahora da refugio de la guerra. Celebridades y espías, criminales y reyes han disfrutado todos de este viaje. Pero en este día, sus pasajeros corren por sus vidas, buscando refugio de los combates en los vagones del tren. Nadie sentía más alivio de estar a bordo que el embajador inglés Sir George Rendell. Tomó el tren en Bulgaria, apenas adelante del ejército alemán. Ahora iba en una misión urgente a Estambul. Las relaciones entre Inglaterra y Turquía estaban tensas. Rendell debía ayudar a asegurarse de que Turquía no se uniera al bando alemán, si sobrevivía esa tarde. Hacía solo unos días, un miembro de su equipo desapareció en el Expreso de Oriente. Y en el vagón de equipajes, un misterioso beliz ha sido puesto con el equipaje de Rendell. Su destino, Estambul, una ciudad al filo de un infierno. Para la primavera de 1941, la maquinaria de guerra de Hitler había casi completado la captura de Europa Occidental. Los alemanes invadirían Yugoslavia y después Grecia, en un camino que avanzaba firmemente hacia Turquía. Véala en un mapa, ponga en un punto donde está Turquía. Ponga ahí un alfiler y gire alrededor y verá que es casi el ombligo del mundo. Es el punto más estratégico del mundo. Tiene a Europa, a Asia, Rusia y tiene debajo al Mediterráneo. Todo se junta ahí. Y es el punto de acceso de Europa al petróleo en el Medio Oriente. Y si los aliados lo perdían, si Turquía se ponía del lado de las potencias del eje, eso habría ahogado el abasto de petróleo de los aliados y los habría aniquilado. Rendell fue a Estambul a solidificar la postura de neutralidad que Turquía tenía en la guerra. Los alemanes pensaron que si mataban a Rendell en suelo turco, eso crearía tensión entre los aliados y Turquía. Así que era un juego crucial el que se estaba jugando. Estambul parece tranquilo en el ojo de la tormenta. La ciudad que creció entre batallas no es movida por la amenaza de desastres más recientes. Pero detrás de su apariencia calmada, se ha exaltado siempre otro tipo de guerra. Una guerra de intrigas. La estación Sakai de Estambul es la última estación de tren antes de que Europa se convierta en Asia. Es el final del camino para el Expreso de Oriente. En 1941, cuando el embajador Rendell llegó aquí, era una puerta a un mundo de espías. Bueno, solo tiene que imaginar cómo era todo ahí. Estaba rodeada de todas estas grandes potencias que estaban peleando una guerra a todo su alrededor. Es decir, había humo a todo su alrededor. Y en medio de este estaba Turquía, tratando desesperadamente de mantenerse neutral. Era un Estambul donde todo se condensaba. Era un lugar donde la guerra se efectuaba por otros medios. Una guerra de espionaje y maniobras secretas. Una especie de intriga de guerra subterránea. Haría erupción momentáneamente en esquinas medievales tranquilas de Estambul, y de pronto se pondría una bomba o estrangularían a alguien, o habría algún balazo de alguna parte y algún objetivo estratégico habría sido logrado, quizás. Rendell, si pueden imaginarlo, estaría un poco más a salvo que en un lugar donde estuviesen cayendo bombas, pero tenía que andarse con cuidado. El destino de Rendell se llama Beyoğlu. Es una parte de Estambul donde embajadores extranjeros y agentes secretos vivieron juntos alguna vez cómodamente. Su lugar de reunión era un oasis para espías de todas partes, el Hotel Pera Palace. Aquí se oía frecuentemente una canción celebrando el mundo de la capa y la daga. Desde su fundación en 1892, el Pera Palace se ganó un lugar en el mundo del espionaje. Desde Mata Hari hasta Alfred Hitchcock, su lista de huéspedes era un quién es quién de personajes intrigantes.
Se dice que su bar oriental inspiró el café de Rick en la película clásica Casablanca. La cruenta Segunda Guerra Mundial rugía en Europa. Los espías de Estambul peleaban una guerra de nervios, tomando cócteles en el salón de baile Agatha Christie. La autora británica eligió la habitación 411 para escribir su clásico, Muerte en el Expreso de Oriente. Luego, en 1926, desapareció misteriosamente durante 11 días. La versión popular es que la Christie regresó al Pera Palace por un amorío con el autor del Halcón Maltés, Dashiell Hammett. Más extraña que cualquier ficción que estos escritores pudieran inventar, era la novela de misterio de la vida real que se llevaría a cabo años más tarde abajo, en el lobby. 9:35 p.m. El embajador Rendell llegó al Pera Palace. Un mozo dejó su equipaje en el lobby. La música de jazz le recordó a Rendell que el bar oriental estaba a solo unos pasos. Supuestamente dijo, me muero por un whisky. En vez de ello, le salvó la vida. En el recuento, 6 yacían muertos, 17 estaban lesionados. Alemania negó la culpa, pero un espía turco se presentó con evidencia intrigante. Él dijo que la espía de la Gestapo, Paula Koch, vivió en el Pera Palace hasta pocos días antes de la explosión, y ese día vio enfrente de la oficina de correos al agente nazi de alto rango, Walter Brodel. Pese a estos alegatos, nunca se probó quién voló realmente el Pera Palace. El hotel se recobró lentamente. El embajador Rendell llevó a cabo su misión, precavidamente. Y las autoridades turcas reunieron a los sospechosos de siempre y les hicieron una advertencia. Bueno, yo creo que después del bombazo en el Pera Palace, lo que pasó fue que la presencia tangible del espionaje pasó de pronto a puertas cerradas. Los turcos le dijeron a todos, si lo van a hacer, háganlo de modo que no afecte a los turcos. Si quieren que sigamos neutrales, así será como tendrán que llevar a cabo sus intrigas. Y es algo a lo que todos accedieron notablemente. Antes del final de la guerra, Turquía se unió a los aliados, declarando la guerra a Alemania. Para Estambul, el atentado con bomba fue solamente el más reciente en una larga cadena de intrigas que pretendían cambiar su destino. La más destructiva se llevó a cabo hace más de 500 años y llevó a la ruina a una gran civilización. Estos grandiosos muros cuidaron alguna vez a la ciudad más rica de la tierra. Ejércitos de Persia, Arabia y Rusia se lanzaron contra estas impenetrables defensas. Durante casi 1000 años, la ciudad estuvo bajo un estado de sitio constante. Fue el tiempo del oscurantismo. La ciudad, Constantinopla. Finalmente, las defensas de Constantinopla no fueron suficientes. Siglos de invasión habían cobrado su cuota. Solo quedan unos cuantos monumentos de cuando la vida de la ciudad fue la capital del Imperio Bizantino. Pero también hay recuerdos vivientes. La misa en la iglesia del Patriarca preserva los sonidos e imágenes de los días bizantinos de gloria. Entonces, Constantinopla era una ciudad de fe que poseía la riqueza de Midas. Se decía que tenía más oro que Europa y Asia juntas. El arte que llenaba sus iglesias era la envidia del mundo.
Y en el mundo, no había iglesia más grande que Santa Sofía, construida solo 500 años después de Cristo. Su domo de 61 metros de altura fue la maravilla de la era medieval. Un antiguo escritor dijo que no se sostenía sobre mampostería, sino que pendía del cielo por una cadena de oro. En su interior había un vasto depósito de saqueo sagrado. Santa Sofía contuvo alguna vez un altar de oro, cruces de oro, cálices de plata y mosaicos valiosos. La gran iglesia fue una de las muchas maravillas que hicieron de Constantinopla un atractivo irresistible para los invasores. Los bizantinos llamaron a su capital la ciudad defendida por Dios. Pero Dios no podía salvar a Constantinopla de una cruzada cristiana. Fue una escena de un vandalismo barbárico total, realizado además por gente que llevaba la cruz de Cristo sobre sus hombros, que estaban en una cruzada para salvar los lugares santos. No me extraña que se conmocionaran. En 1198, el Papa empezó los problemas. Los musulmanes habían capturado las tierras sagradas en y alrededor de Jerusalén. El Papa Inocencio III acosó a los caballeros y nobles europeos para que fueran a recuperarlas. Su cruzada fue lanzada desde Venecia. Aquí, los líderes de los cruzados presentaron una orden de abastecimientos tan larga que mantuvo a los venecianos ocupados durante un año. Naves y provisiones suficientes para llevar a 33.000 hombres y 4.500 caballos. Luego, todo salió mal. Cuando sus naves estuvieron listas, los cruzados no lo estaban. Para el día citado, solo una tercera parte de aquellos que prometieron ir se habían presentado en Venecia, pero los venecianos habían cumplido su parte del trato y la factura estaba vencida. El dirigente de Venecia, llamado el Dogo, invitó a los líderes de los cruzados a su palacio para discutir las cosas. Ahí se encontraron con un hombre totalmente ciego, doblado por la edad, de unos 80 años al parecer. Pero si los cruzados pensaron que el Dogo Dóndolo iba a olvidar lo que le debían a Venecia, estaban totalmente equivocados. El invidente les propuso llevarlos a la tierra sagrada, como estaba planeado, pero de camino ajustarían una vieja cuenta para Venecia. Un rey extranjero había tomado un puerto veneciano llamado Zara. Dóndolo y su ejército de cruzados lo recuperaron, y mientras estaban en Zara, la cruzada tomó otro giro inesperado. Un príncipe bizantino llamado Alexias le llevó un ofrecimiento a Dóndolo. Dijo que lo habían echado del trono de Constantinopla con trampas. Él pagaría la deuda de los cruzados con Venecia a cambio de un favor. Él dijo, si me ponen, con su gran y maravilloso ejército que está aquí, si nos ponen a mí y a mi padre de vuelta en el trono que nos corresponde por derecho, les ayudaremos. Iremos a la Tierra Santa con ustedes, les abriremos nuestro tesoro, les doblaremos el tamaño de su ejército, les daré 10.000 de mis mejores jinetes y... Dóndolo, de pronto, olió aquí grandes posibilidades. Dóndolo no sentía amor por Constantinopla. Había estado allá antes como diplomático. Una leyenda dice incluso que un emperador bizantino hizo que lo cegaran. Le aseguró a los cruzados que sería una pequeña desviación camino a la Tierra Santa. Por su parte, los cruzados debieron sentirse curiosos. Irían a un lugar más conocido solo por leyendas. La ciudad más rica en la tierra. Un cruzado escribió: les puedo asegurar que aquel que no haya visto Constantinopla antes, jamás imaginó que hubiera un lugar tan elegante en todo el mundo. Tras ver las altas murallas y elevadas torres circundándola, sus ricos palacios y altas iglesias, no había ningún hombre tan valiente y osado cuya carne no temblara al mirarla. El príncipe Alexias le dijo a los cruzados que no se necesitaría combate alguno, que Constantinopla le daría la bienvenida con los brazos abiertos. Pero cuando pasaron navegando por las murallas de la ciudad con Alexias en la proa del barco,
Le lanzaron basura e insultos. Lejos de entrar, los cruzados fueron forzados a acampar fuera de la ciudad. Ahora estaban castigados, varados y enojados. Y mientras ponderaban su dilema, miraban un lugar que había quitado de encima ejércitos 10 veces más grandes que ellos. El dogo Dóndolo propuso atacar, pero no pensó mucho en sus oportunidades. Él dijo: señores míos, yo sé más de las condiciones de estas partes que ustedes, ya que he estado aquí antes. Están ahora metidos en la empresa más peligrosa que haya emprendido nunca cualquier persona hasta este día. La caballería atacó por tierra por el borde noroeste de la ciudad. Al mismo tiempo, las galeras venecianas cargaron contra las murallas de la ciudad. Pero los defensores en la playa los mantuvieron a raya, hasta que Dóndolo, a mano limpia, cambió la marea. Según la crónica de los cruzados, el dogo de Venecia, pese a estar viejo y ciego, le gritó a sus hombres que lo pusieran en la playa si apreciaban sus pellejos. Tan pronto como los demás venecianos vieron su estandarte en tierra, se dirigieron todos a la playa. Se requirieron 2 batallas y 3 incendios para someter a Constantinopla. Los cruzados pusieron a Alexias de vuelta en el trono, pero pronto fue estrangulado por un rival. Así que los cruzados mataron a toda la realeza bizantina. Dóndolo se mudó a su palacio. Su ejército saqueó la ciudad. No olviden que Constantinopla era la ciudad más rica, más suntuosa, más opulenta en el mundo conocido. Y estos cruzados cayeron sobre ella como langostas. Asaltaron las iglesias, tomaron todos los íconos de oro. Probablemente fundieron mucho oro. No los veían como obras de arte, lo veían como lingotes. Y yo diría que la ciudad quedó como un cascarón vacío. Creo que es probablemente uno de los desastres más grandes para la civilización occidental. Algunos de los soldados iban tras objetos más valiosos que el oro. Tesoros que solo podían ser hallados en la iglesia de Cristo Pantócrato. Un cruzado se dirigió aquí en busca de reliquias sagradas. Obligó a su sacerdote a llevarlo a un cofre. Dentro, dijo él, había fragmentos de la cruz en la que Cristo murió, la lanza que perforó su costado, muestras de su sangre. Queda una reliquia sagrada en la ciudad, la mano cubierta con oro de San Juan el Bautista. Antes de que el crepúsculo cayera sobre Constantinopla, ciertos rumores ligaron al dogo Dóndolo con un villano complot. Ellos decían que Dóndolo nunca pretendió llevar a los cruzados a la tierra sagrada, que todo el tiempo planeó atacar al rival de Venecia, Constantinopla. No creo que puedan llamarlo un villano. Ciertamente él no planeó la cuarta cruzada como resultó porque no pudo hacerlo. No sabía lo que iba a pasar. Él no sabía que este emperador iba a ser depuesto, no sabía que la oportunidad de una invasión a Constantinopla podría llegar a presentarse. Él actuó siempre de acuerdo a lo que bajo su luz era lo mejor para la República de Venecia. Fue un oportunista, si quieren, fue un aventurero, y se probó desde el punto de vista de los venecianos, que es el mío, el mejor dogo que Venecia jamás tuvo. Mientras los cruzados volvieron a Europa con las naves cargadas de oro, Dóndolo mandó las mejores obras de arte a Venecia. Muchas entraron al tesoro de su iglesia, la Basílica de San Marcos. Su fachada fue adornada con caballos de bronce, robados del hipódromo de Constantinopla. De la conquista de Constantinopla, Venecia se volvió una potencia marítima poderosa. Aunque Dóndolo no volvió nunca a su amada república, halló su camino de vuelta a Santa Sofía, despojada entonces de todo lo que podía ser cargado. Prefirió la aventura a gobernar y se quedó después de la cruzada a luchar contra los bizantinos que habían escapado de la ciudad.
Se cree que en una expedición militar con más de 90 años, Dóndolo recibió una herida mortal. Fue enterrado en la Galería Sur de Santa Sofía, donde una losa de mármol dice Henricus Dandolo. La devastación que Dóndolo trajo a Constantinopla dejaría la ciudad vulnerable ante nuevos invasores, incluido uno llamado el Azote del Cielo. En el monasterio de los derviches giradores están presentes los recuerdos de la magia medieval. Los derviches son una secta islámica que dice que su danza los libera de los lazos terrenales y los acerca más a Dios. Los derviches han sido proscritos a veces durante su historia, pero cuando llegaron a Estambul, bailaron en las celebraciones reales. Luego, nuevos invasores habían tomado la ciudad, después de que la cruzada la dejó vulnerable. Eran los otomanos, una dinastía turca del Asia Central. En 1453 ganaron Estambul y le dieron mucha de su apariencia contemporánea. Mezquitas imponentes dominaron el paisaje. Grandes iglesias, tales como Santa Sofía, fueron convertidas al Islam. Singular junto a Santa Sofía, los otomanos crearon a su majestuosa rival, la Mezquita Azul. Con los otomanos, el Islam reemplazó al cristianismo como la fe dominante en la ciudad. Aunque cruel afuera, la dinastía era tolerante en casa. Estambul abrazó muchas religiones. La religión no fue el único cambio monumental que cubrió a Estambul. Los otomanos eran turcos y trajeron su raza aquí. La gente parece no darse cuenta de que en el país que hoy llamamos Turquía no había virtualmente hablando ni un solo turco hasta finales del siglo XI. Los turcos eran una raza invasora que vino del Asia Central y a partir de este momento fueron avanzando sostenidamente. Si Constantinopla hubiera seguido siendo rica, fuerte, poderosa, hay una buena oportunidad de que hubiera podido detener la marea turca. Para el siglo XVI, los otomanos habían dejado una marca indeleble en su nueva capital. El siguiente paso era usar la ciudad para apoderarse del mundo. La ubicación de Estambul la hizo el centro de comando ideal para uno de los asaltos militares más atrevidos de todos los tiempos. Desde Estambul, los otomanos invadieron toda Europa hasta Viena. Su arma secreta eran soldados de élite llamados jenízaros. Cuando los jenízaros venían subiendo por las colinas hacia los castillos, la vista y el ruido y las palabras y todo respecto a ellos era muy nuevo y único para el europeo. Ellos eran virtualmente los soldados del infierno. Marchaban detrás de un grupo llamado la Banda Mehte, que elevaban símbolos sobre estacas que nunca antes habían visto. Agitaban armas y agitaban instrumentos musicales que sonaban discordantes, que emitían todos los sonidos del infierno que pudieran imaginar. Gritaban el nombre de un dios extranjero, un dios que era considerado el diablo, el anticristo de ese tiempo. Esto es lo que los hizo el azote de Europa y exitosos en el campo de batalla. El sultán que llevó la pelea hasta Viena fue Solimán el Magnífico. Se llamaba a sí mismo Sultán de Sultanes y la sombra de Dios en la tierra. Los europeos lo llamaban el azote del cielo, ya que amenazaba con destruir su mundo. A la edad de 32 años, había aplastado al ejército húngaro. Luego sitió Viena, dejando 20.000 cristianos muertos. Delineó un camino hasta su campamento con las cabezas de aquellos a quienes había conquistado. Aunque lo hicieron retroceder en Viena, Europa temía la misma suerte. Si no lo hubieran detenido entonces, es muy probable que
Quizá usted y yo no estaríamos hablando español ahora. Con Solimán, Estambul se volvió el centro de un imperio que se extendía a 2.590.000 kilómetros cuadrados. Solimán gobernaba desde el Palacio de los Conquistadores, Topkapi. Fue construido aquí para hacer guardia sobre el punto más estratégico de Estambul, donde el Bósforo y el Cuerno de Oro se unen. En el corazón de Topkapi estaba el harén imperial, unas 300 habitaciones albergando a las esclavas del sultán. Una esclava rusa seduciría al sultán, asesinaría a sus rivales y debilitaría al imperio de Solimán. Se llamaba Roxelana y llegó al harén como botín de la guerra. El harén tenía un propósito más práctico que el de consentir al sultán. Fue creado para asegurarse de que la dinastía tuviera muchos herederos varones. En otros lugares, las familias reales se colapsaban por la falta de hijos. Los otomanos resolvieron el problema, haciendo de la paternidad una virtual certeza. Jóvenes bellezas, capturadas durante la guerra o compradas en mercados de esclavos, eran instruidas en música, idiomas y el arte del erotismo. Los sultanes tenían hasta 400 concubinas, pero elegían solo a una para el placer de cada noche. El ritual de elección de los harenes era seguido de una fría contabilidad. Los escribas anotaban cada conquista para mantener el rastro de las líneas de sangre de la dinastía. El tener muchos hijos, todos con derecho a ser sultanes, podía haber significado un caos, salvo por otra efectiva costumbre otomana. Una vez en el poder, cada nuevo sultán tenía derecho a matar a sus rivales, sus propios hermanos. Siendo así, cada coronación traería alegría y una presta brutalidad. Las madres de los harenes tenían una máscara de contento, pero detrás de ella no se detendrían ante nada para salvar a sus hijos. Ninguna igualaría a Roxelana. La delicada belleza rusa sedujo a Solimán con cartas. Se ganaría su corazón y asesinaría impunemente. Por Dios, y nuevamente por Dios, ardo, ardo día y noche en la flama de la separación de ti. Si los mares fueran tinta y los árboles plumas, ¿cuándo podrían escribir la cuenta de estas partidas? Oh, mi amor, de cabellos negros y cejas como arcos, de ojos lánguidos y pérfidos, si yo muero, tú eres mi asesina. Oh, inmisericordia, mujer infiel. Ella le escribía cuando él estaba en el campo, cuando estaba en campaña. Le hacía saber lo que estaba pasando en el palacio. Una vez ella tuvo toda la atención del sultán. Y luego de que él decidiera que no podía vivir sin ella, por la razón que fuera, su maravillosa voz, entonces lo forzó a casarse con ella. Y esto era bastante inusual, iba en contra de las costumbres de la dinastía. Significaba que en el futuro, si ella podía eliminar al hijo de su adversaria, entonces su hijo se convertiría en sultán y ella se convertiría en la mujer más poderosa en el reino, se convertiría en la madre del sultán. Mientras Solimán estaba en campaña, Roxelana se quedó planeando la destrucción de sus enemigos. El harén del palacio era su mejor conspirador. Sus laberintos de habitaciones hacían el divulgar noticias aún más fácil. Aquí los rumores y los chismes corrían como un incendio. Roxelana se volvió una experta en avivar sus llamas. Ella tenía 3 enemigos en el palacio. La mujer que tenía que quitar del camino antes que nada era la madre del hijo mayor del sultán.
No estaba casada con el sultán, era una concubina. El nombre de la madre era Mahidevran. Mahidevran quería que su hijo Mustafa subiera al trono, así que Mustafa, por supuesto, era la segunda persona que le estorbaba. Y la otra persona que era una dificultad para ella era Ibrahim. El pasha Ibrahim era un gran visir. Era compañero constante del sultán, era su amigo en las cacerías, pero era también el consejero principal. Y Hurrem Sultán, o Roxelana, se vio a sí misma como la consejera más próxima. Ibrahim estaba en el campo de batalla cuando Roxelana volvió al sultán en contra de él. Acusó al consejero del sultán de conspirar para ser sultán él mismo. Aunque volvió victorioso a Topkapi, Ibrahim no fue bienvenido como un héroe. A la mañana siguiente, su cuerpo fue descubierto estrangulado afuera de una puerta del palacio. Solimán ordenó enterrarlo en una tumba sin marca, en el monasterio de los derviches giradores. Mahidevran, la rival principal de Roxelana, cometió el error de pelear con ella. Roxelana fue con su amo, llevando las cicatrices del combate. Solimán desterró a Mahidevran a una ciudad lejana para siempre. Finalmente Mustafa, el heredero forzoso. Si él se volvía rey, el hijo de Roxelana moriría. Ella inició un rumor de que Mustafa intentaba retirar a su padre. El envejecido Solimán sucumbió ante el rumor estando en campaña. Cuando Mustafa entró a la tienda de su padre, encontró a unos ejecutores. Roxelana no era una asesina. Ella fue un producto de su tiempo. Ella estaba poniendo en práctica una política que había estado en el campo durante mucho tiempo, y es que el mejor entre iguales llegaba a la cima. Y Roxelana se veía como la mejor entre los iguales. Eso significaba deshacerte de tus enemigos. Así que se deshizo de sus enemigos. Estaba usando tácticas de guerra en el palacio. El palacio nunca se recuperó. Roxelana ganó la batalla para poner a su hijo en el trono, pero el imperio perdió. Él era un ebrio, apodado Selim el Briago. Su reinado marcó el final de la era de los sultanes magníficos. Las reinas del harén siguieron el ejemplo de Roxelana, adquiriendo poder y sembrando el desastre. Para proteger a sus hijos de ser muertos por sus rivales, las madres del harén los emparedaron literalmente. De un lugar conocido como la jaula, un hijo enclaustrado emergería para volverse sultán. Aunque años de aislamiento dejó a muchos dementes y a otros los hizo asesinos. Sus atrocidades avergonzaron a la dinastía. Solimán tuvo una vez la oportunidad de desactivar el poder del harén. Sus consejeros le recomendaron sacar el harén del palacio antes de que creciera su influencia. Roxelana propuso en vez de ello construir una mezquita con ese dinero. A la sombra de esa mezquita, las tumbas de Solimán y Roxelana yacen una al lado de la otra. El enamorado rey reina en la eternidad, al lado de su embrujadora reina rusa. En el siglo XX, Estambul inspiraría a otro ruso a lanzarse atrevidamente a la libertad. Y el espía más peligroso de la Guerra Fría vendría aquí a atraparlo. Desde su historia más temprana, el dominio de Estambul sobre el Bósforo le dio dominio absoluto sobre el comercio que sale de Rusia. Estambul cobraba tarifas a los barcos que pasaban frente a ella, y principalmente los frutos del comercio del Mar Negro. Estambul también controlaba el comercio de mercancías por tierra camino a Europa desde el lejano oriente. En la intersección de grandes rutas de comercio están los afamados bazares de la ciudad. Fue en los bazares de Estambul donde los europeos probaron por primera vez las especias del oriente y el té. Estas comodidades vinieron del este por la fabulosa ruta de la seda.
Más temprano en este siglo, el este le trajo también a Estambul los congelados vientos de la Guerra Fría. Bajo los monumentos de la ciudad yace el sistema de la basílica. La reserva abastecía de agua a Estambul cuando se llamaba Constantinopla. Al comenzar la Guerra Fría, los espías rusos supuestamente intercambiaban secretos entre sus fantasmales columnas. En 1945 llegaron por centenas a Estambul. Llegaron en el invierno. Aparecieron barcos rusos frente a las costas de Estambul. Aprovecharon la transitada ruta acuática para contrabandear una carga no bienvenida. Agentes secretos, enviados en lanchas para que llegaran a la costa. Ya que la Unión Soviética estaba planeando una invasión. Habiendo sufrido 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos buscaban una zona de amortiguamiento contra la agresión de Europa. Las tropas de Stalin se pasearon por Europa del Este y a lo largo del Mediterráneo para hacerse de naciones para el bloque soviético. En respuesta, barcos de guerra estadounidenses aparecieron pronto en el Bósforo, cerca de Estambul. Turquía agrupó tropas a lo largo de la frontera turco-rusa y se unió a los Estados Unidos en las líneas frontales de la Guerra Fría. La Torre Galata, de 56 metros de altura, mira desde arriba el distrito Beyoğlu de Estambul, la parte más antigua de la ciudad. Sus avenidas fueron el hogar de los cónsules de la Guerra Fría, incluyendo a la Unión Soviética, Alemania y la Gran Bretaña. El verano de 1945 los encontró en una tregua intranquila. Pero el 5 de agosto, un espía ruso vino al consulado británico y puso fin a la tregua. Él era Konstantin Volkov, un agente secreto pasando por diplomático. Él pidió asilo en la Gran Bretaña y 33,000 libras esterlinas. A cambio, él identificaría a 7 ingleses que estaban espiando para la Unión Soviética. Él dijo que uno se había infiltrado a las oficinas de la inteligencia británica y entonces incluso dirigía un departamento ahí. Volkov ofreció una cosa más, las llaves de un cuarto de hotel en Moscú. En él había documentos que identificaban a los 7 espías ingleses. Lo que Volkov dijo llegó a Londres. El desertor confiaba en que el servicio de inteligencia inglés sería discreto. Y no lo fue. Volkov advirtió que uno de los espías dirigía un departamento de inteligencia, pero el caso fue asignado a Kim Philby, jefe de contrainteligencia soviética. Él habría de ir a Estambul y traer a Volkov de vuelta. Philby no salió de Londres tan rápido como debió hacerlo. Hizo lento su camino a través de Europa, los 2.574 kilómetros a Estambul para cumplir sus órdenes. Se bajó hasta Malta, jugó ahí un día o dos, viajó al norte de África, El Aviv, Banina, Trípoli, hasta el Cairo, hacia Chipre, yendo lento todo el camino, de tal modo que lo que debió tomarle 16 horas, le tomó de hecho 16 días, pero nadie en Londres supo esto. Había mucho más acerca de Kim Philby que Londres debió saber. La evidencia de su pasado les hubiera dicho que Philby tenía conexiones comunistas y que él mismo podría haber sido comunista. Todo lo que Londres tenía que hacer era buscar en sus años de estudiante en la Universidad de Cambridge. Ahí, el comunismo tenía una holgura especial en los hijos e hijas rebeldes de la aristocracia. Philby perteneció a un grupo de élite que tomó el comunismo en serio. Este incluía a Donald Maclean y a Guy Burgess. Luego de la universidad, los tres siguieron siendo amigos. Burgess le ayudó a Philby a conseguir su trabajo en el servicio de inteligencia británico. Casi 3 semanas después de que Volkov se presentó, Philby llegó finalmente a Estambul. De acuerdo al registro del hotel, se dirigió al Pera Palace. Ahí se registró bajo un nombre falso.
El elegante agente tenía todo el porte de la aristocracia inglesa. Un aire de mando, un acento de Cambridge, una afición por la bebida. Y en Estambul, Philby se portó como si estuviera de vacaciones. Cuando llegó a Estambul, en vez de empezar a trabajar en el asunto del desertor ruso, nuestro hombre se fue a pasar el fin de semana en el yate del embajador británico en Turquía. Los colegas de Philby notaron que no parecía interesado en el caso Volkov y su resultado, pero nadie informó a Londres. Esos 2 días en el yate fueron fatales desde el punto de vista del señor Volkov, quien estaba muy ansioso por mudarse a Inglaterra y a recoger su cheque por 33,000 libras oro. El lunes por la mañana, Philby trató por fin de hacer contacto con Volkov. Volkov fingía ser un diplomático, así que una llamada a su oficina en el consulado soviético no debía levantar sospechas. En el consulado británico, Philby y los diplomáticos hicieron la llamada. Lo que sucedió entonces sugiere que hubo una fuga grave en el caso. Cuando sonó el teléfono en la embajada, Volkov no contestó la llamada. Un hombre la contestó. Se oía como Volkov, pero no era Volkov. Cuando volvieron a llamar, contestó una muchacha. Ella anunció que el señor Volkov se había ido de Estambul. Eso fue lo último que se supo de Volkov. Alguien había traicionado a Volkov. De haber dicho Volkov más de lo que sabía, quizá habría podido salvarse, pues uno de los nombres que estaba listo para entregar a la inteligencia rusa era el de Kim Philby. Cuando enviaron a Philby a Estambul, Londres no tenía idea de que habían firmado la sentencia de muerte de Volkov. Philby había alertado a sus colegas soviéticos y prolongó su viaje a Estambul para darles tiempo de reaccionar. No se sabe si Philby participó o no en el secuestro de Volkov. Lo que es más claro es que en Moscú un destino horrible aguardaba al desertor. Algunos años más tarde, cuando estuve en Moscú en el cuartel de la KGB, pregunté acerca de esto y me dijeron, sí, fue ejecutado. Lo arrojaron al horno del cuartel general de la KGB en la Plaza Dugin. Eso no es nada improbable. De hecho, habría sido improbable que solo lo fusilaran. Volkov no fue la única víctima de Kim Philby. Él envió a innumerables espías a su muerte, como el agente doble más notable de la Guerra Fría. En 1945, su carrera como espía apenas empezaba. El caso Volkov casi la llevó a su fin. Philby se fue de Estambul con un gran peso menos encima, aunque volvió a la ciudad 2 años más tarde, con su puesto en la inteligencia británica aún intacto. Irónicamente, su trabajo era meter agentes británicos a Rusia. Philby y sus amigos de Cambridge, Burgess y Maclean, espiaron para los soviéticos durante años. Aportaron secretos acerca de los planes de los Estados Unidos para la bomba atómica y estrategia durante la Guerra de Corea. En 1963, Philby huyó a la Unión Soviética. Terminó su carrera en Moscú como coronel de la KGB. Por una vida de engaños fue premiado con la Orden de Lenin y una estampilla de correo con su imagen. Aunque, como confesó Philby, luego del cercano fracaso en Estambul, donde el espionaje más destructivo de la historia fue casi descubierto, jamás se volvió a sentir seguro. Se le ha llamado la ciudad del deseo del mundo. Y después de 2000 años, aún cautiva. Atrapada entre Europa y Asia, Estambul ha visto más conflictos de los que debiera. Cada jornada aquí
tiene rastros de un baño de invasores. Ninguno pudo quedarse en la ciudad para siempre, pero antes de marcharse, dejaron atrás lo mejor de sus mundos. Los reto a que piensen en otra ciudad que tenga tantas influencias y ha sido tan codiciada por tantas grandes civilizaciones como Estambul. Hay mucha convivencia de influencias de diferentes culturas porque la codiciaron, lucharon por ella, y cuando la obtuvieron pusieron su propia capa, su propia pátina sobre ella de su propia civilización. La caída de la Unión Soviética liberó una oleada de empresarios a buscar fortuna en Estambul. Vienen por tren a la estación Sakey y se dirigen al corazón de la ciudad. Estambul ha hecho un lugar para sus más recientes invasores en un vecindario dedicado al mercado ruso. Lo que compran aquí, la mayoría lo revende en casa. Algunos nunca vuelven a su casa. Han venido a codiciar la notable ciudad de la encrucijada del mundo. Y al igual que reyes y criminales, espías y esclavos, Estambul los reclama para sí misma.